¿Ya sabes con qué vas a aportar para tu ciberfiesta? He estado pensando cambiar de cargo. Voy a pensar en algo temático para que la decoración de la ciberfiesta esté bien chévere. Muchas personas pensarían que la decoración es un cargo solo para mujeres, ¿no? Así es, pero nada que ver. Por ejemplo, todas y todos decoramos el cuarto donde dormimos, ¿o no? Así lo compartamos y sea solo un rinconcito. También están los cocineros, que decoran los platos que sirven en los restaurantes, por ejemplo. Las actividades que se pueden hacer no deberían tener relación con el hecho de ser hombres o mujeres. Cuando tienes razón, Jonathan, tienes razón. ¿Cómo te fue con la versión del programa de reproducción de audio que te habías bajado y te estaba generando problemas? ¿El problema eras tú o el software? Es un poco complejo el tema, luego te cuento. Mejor comencemos con el programa. Muy bien. La vez pasada quedamos en que se debía asumir una postura respecto al trato que recibieron las mujeres en la colonia, si fue adecuado o no en espacios como el matrimonio y la educación, por ejemplo. Vimos que la violencia estuvo presente en diferentes instancias. Por tanto, nos preguntamos, ¿qué cambios y similitudes encontramos en el trato a la mujer en el Perú colonial respecto de la actualidad? Vamos a entrar en contacto con la profesora Jessica para que nos dé una mano con esto. ¡Hola, profesora Jessica! Buenas, profesora. Hola Jonathan, Rebot, chicas y chicos en casa, muy contenta de estar acá con ustedes con un tema muy interesante y vital para entender el presente, porque analizaremos la situación de la mujer en el Perú colonial. Y el reto de hoy será elaborar argumentos para dar respuesta a la pregunta ¿cómo fue el trato a las mujeres en el Perú colonial? Recuerden que este producto es un insumo para el reto final. Profesora, la otra vez pasé por un kiosco y leí esta noticia en un diario. Giovanna García Estación, generala de la Policía Nacional. Grace Gemerde, corredora de autos. Y Lubia Soledad Asensio, lanzadora de bala. Le ponen un alto a los estereotipos y respaldan la importancia de la igualdad de género en la educación de los estudiantes del Perú. En el pasado jamás habíamos leído algo así, ¿no? ¿Las mujeres en la colonia recibían el mismo trato que en la actualidad? ¿Qué actividades se les permitía hacer en esa época? ¿Diría que las mujeres hoy en día ya son incluidas en diversos ámbitos de la sociedad? Esas son preguntas que responderemos a lo largo del programa. Antes que nada, recordemos a todas y todos en casa tener a la mano un lapicero y un cuaderno para tomar apuntes, para que puedan guiarse en la elaboración de su explicación y evalúen su progreso en la competencia, que es la siguiente. Construye interpretaciones históricas, en las que deberán tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación. A. Analizar diversas fuentes, mencionando coincidencias y contradicciones. B. Distinguir entre las diversas causas y consecuencias considerando el contexto histórico. Y C. Explicar los cambios y permanencias respecto de la actualidad. Pero, ¿cómo lograremos explicar los cambios y similitudes en el trato de las mujeres en la colonia respecto a la actualidad si no podemos regresar al pasado? Con las fuentes. Para eso, y en primer lugar, debemos establecer los aspectos que vamos a encontrar, pues eso nos permitirá saber si hablamos de semejanzas o diferencias. Por ejemplo, si hacemos referencia al programa pasado, nos fijaremos que respecto a la educación, la mujer en la colonia solo podía acceder a la educación si pertenecía a una determinada clase social, mientras que en la actualidad el derecho a la educación lo tienen todas las mujeres sin importar su estatus social. Por lo tanto, es una diferencia. Aunque el plan de estudios en la colonia se centraba en la enseñanza de labores domésticas y la obediencia, en cambio la educación actual comprende una serie de áreas iguales para hombres y mujeres.
para lo cual analizaremos varias fuentes secundarias que nos hablan de la vida en los monasterios o conventos, así como aspectos de la educación de esa época. Entonces, manos a la obra y arranquemos con la primera proyección. Leo. Desde los inicios de la fundación, la organización poblacional del monasterio enfatizaría la división de las calidades religiosas, según clase social, dando lugar a la distinción entre las religiosas conventuales de coro y velo negro, grupo compuesto por mujeres que serían nombradas bajo el título de doñas, muestra de distinción y nobleza en la sociedad de la Lima virreinal, con autoridad estas para la toma de decisiones en el espacio monástico, monasterio, y el ejercicio de los votos solemnes. Otro de los grupos fueron el relativo a las monjas de velo blanco, que llevaban a cabo los servicios más domésticos, y que principalmente fueron mujeres con poca capacidad económica. El de mujeres seglares que no pertenecen al clero, compuesto por divorciadas o arrepentidas, y por niñas que recibirían su educación en el monasterio. Y por último, el grupo de las criadas o esclavas. ¿Cuál era el trato que recibían las mujeres religiosas en el periodo colonial? Pues observamos que en los conventos y monasterios las mujeres realizaban actividades domésticas según su condición económica, siendo así que las religiosas de velo negro con mayor capacidad económica podían tomar decisiones dentro de esos espacios. Sin embargo, las religiosas de velo blanco o de poco dinero se dedicaban a actividades domésticas. En el programa pasado hablamos de la dote. ¿Esta determinaba cómo era el trato de las mujeres en los monasterios y conventos? El tema de la dote reflejaba el modo en el que vivían las mujeres en el claustro según la voluntad o posibilidad masculina. La dote de la mujer pasaba de la autoridad masculina del padre a una autoridad eclesiástica masculina. No olvidemos que en la fuente A también se menciona a las divorciadas o arrepentidas y a niñas que recibían educación en el monasterio, además al grupo de criadas o esclavas. Me imagino que también existían mujeres que deseaban tener una vida religiosa y no podían, ¿no? ¿Qué sucedía con ellas? Su principal limitación era no poseer dote para iniciar el noviciado. Por tanto, en el caso de Europa, ellas accedían a votos privados. Sin embargo, la idea de que las mujeres también podían unirse a Dios cuestionaba la hegemonía masculina en el ámbito eclesiástico. Entonces, en el periodo colonial, ¿podemos afirmar que las posibilidades de ingreso de las mujeres al ámbito religioso eran iguales a las de los hombres? Parecidas, porque finalmente no hacían misa ni cumplían funciones reservadas a los hombres, como pasa hasta ahora. Aunque también algunas mujeres determinaban que eran iluminadas o alumbradas, y estas características llamaban la atención de los inquisidores. ¿Le parece si vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con eso? ¡Vamos! Pero antes, me ibas a contar lo que te ocurrió, Rebor. Sí, necesito contarlo ya. No quiero acaparar más espacio de memoria con esto. Adelante. Los amigos estamos para escuchar y aconsejar si podemos. Accedí a un analizador en línea quien revisó y escaneó mi sistema de cómputo interno para verificar la incompatibilidad entre la última versión del reproductor de audio y yo, y resultó que sí, la nuestra era una relación que no me hacía bien. ¿Por qué razón? ¿Por ti o por el programa de audio? Por los dos, ambos teníamos ciertas especificaciones en nuestro sistema que generaba conflicto de convivencia en el hardware. Bueno, nos termina de contar después de la pausa. Me parece muy curioso. Ya regresamos con Aprendo en Casa. Hola a todas y todos en casa. Ya estamos de vuelta. Profesora, ¿quiénes eran los inquisidores? Los inquisidores eran personas que perseguían a las brujas o herejes. De igual forma, procesaban a los curas y frailes para que expresen los actos de confesión de los creyentes.
¡Qué miedo! Entonces, los inquisidores procesaban a las mujeres que contradecían las doctrinas de la religión. Así es, pero había las llamadas iluminadas, a quienes se les llamaba así porque escribían voluminosos diarios que daban cuenta de sus conversaciones con Dios. Bueno, ahora conoceremos más sobre la confesión de las monjas. Fuente B. Comunicación entre la monja y el confesor. Les leo. La escritura autobiográfica posibilitó el diálogo entre un locutor, la monja, y un interlocutor, el confesor, que compartían una vivencia inspirada por Dios. La monja se confesaba y escribía sobre sí misma, o sobre su orden y sus hermanas en la religión. Al confesor le correspondía escuchar, descifrar, ordenar los signos de espiritualidad y su reinterpretación. Eran pues los confesores y guías espirituales quienes controlaban, regulaban, apoyaban o desestimaban los textos. Mediación y consentimiento estrechamente vinculados a las normas y preceptos de la Iglesia y del Tribunal de la Santa Inquisición. Las mujeres iluminadas provenían de diferentes estratos de la sociedad. Por tanto, encontramos iluminadas mulatas, criollas y de la aristocracia. También es importante recordar que en 1553 se fundó en Lima la primera casa de recogimiento San Juan de la Penitencia, dirigida para dar albergue y educación a niñas y niños pobres y huérfanos. Pero al aumentar el número de mujeres separadas de sus maridos que se cobijaban en esa casa de recogimiento, el virrey Francisco de Toledo la cerró en 1570 y trasladó su local a la Universidad de San Marcos. En tanto que los conventos constituyeron espacios en los cuales las mujeres pudieron acceder a una educación que les negaba el orden imperante. Con el tiempo y el crecimiento poblacional hubo más población femenina y su distribución en las instituciones fue diversa. Veamos una fuente secundaria sobre la población femenina. Fuente C. Conventos y cifras. La población femenina ascendía en 1700 a 19.430 aproximadamente. El 21% vivía en instituciones. 3.655 en conventos, 215 en beaterios y también en casas de recogimiento, hospitales y escuelas. El 50% de estas mujeres estaba en calidad de sirvientas y esclavas al servicio de las tareas domésticas, mientras que las mujeres de la élite se encontraban circunscritas al cuidado del hogar. Más del 50% eran sirvientas, esclavas o donadas que desempeñaban trabajos caseros. Una buena cantidad de mujeres ingresaban a los conventos. ¿Cómo era el trato por parte de las autoridades eclesiásticas? Hubo mujeres consideradas iluminadas, pero luego fueron acusadas de herejes, además de brujas y hechiceras, como lo muestra esta fuente. Leamos. No fue entonces difícil que las iluminadas se convirtieran en herejes, que contradice la doctrina religiosa, como Inés de Velasco, que escribió 54 cuadernos que fueron quemados durante su juicio, Mariana de Orbegoso y María Juana del Castillo, a quienes se les encontró cuadernos cuyo contenido, a juicio de los inquisidores, comprendía temas literarios no acordes con el dogma religioso. Y doña Isabel de Orbea, escritora denunciada por sus malas lecturas. Incluso algunas iluminadas convertidas en herejes fueron posteriormente admitidas por la Iglesia, como Luisa Melgarejo, acusada por la Inquisición en el siglo XVIII, y posteriormente santificada por sus visiones místicas. ¿Quemaron lo que escribían? Así es. Por las razones mencionadas, muchas mujeres eran sentenciadas y perseguidas. Incluso las fuentes nos mencionan cómo fueron esos procesos.
El mayor número de personas procesadas por el Tribunal del Santo Oficio en Lima corresponde a la población femenina. Leamos el siguiente texto. Fuente E. Las hechiceras en el Perú durante el siglo XVII, cuando hace referencia al trato de las mujeres recibido en el siglo XVII, lo que encontramos en los documentos refiere a las personas procesadas por el Tribunal del Santo Oficio en Lima, en su mayoría mujeres. Por tanto, los testimonios afirman que la hechicería fue una actividad predominantemente realizada por ellas. Sin embargo, es importante investigar acerca de quiénes eran esas mujeres, qué objetivos perseguían a través de sus prácticas, quiénes las consultaban y con qué propósitos. Varios grupos étnicos participaban en la hechicería: españolas, blancas, cuarteronas de mulata, mestizas, mulatas, zambas e indias. Cuando testificaban, alegaban que la hechicería era su medio de subsistencia. Las mujeres acusadas de hechiceras provenían mayormente de las clases populares urbanas, solteras y viudas. Los rangos de edades se encontraban entre los 20 y 39 años. En sus ritos incluían el uso de objetos como animales, muñecos, brebajes e ídolos indígenas. Fue muy difundida la relación entre el demonio y las divinidades indígenas. Por otro lado, se tenía la idea que las mujeres hechiceras eran curanderas, pues poseían la habilidad para curar enfermedades a través de las plantas curativas, como la enfermedad del dolor de estómago. Sin embargo, los inquisidores y algunos testigos les atribuían el poder de causar enfermedades, locura y muerte. Profesora, ¿eran importantes las hechiceras en ese tiempo? Las hechiceras fueron mediadoras culturales, ya que por intermedio de sus actividades y saberes articularon una serie de relaciones sociales, liberando al mismo tiempo las tensiones cotidianas propias de las sociedades como las hispano-virreinales. De una fuente bibliográfica rescato lo siguiente. Los servicios prestados por las hechiceras eran tan importantes para el universo femenino de aquel periodo que a través de ellos es posible descubrir la emocionalidad y las ilusiones de una mujer excluida, alejada y muchas veces sometida a un estilo de vida inadecuado frente al que se revela. Gran aporte, Rebot. Leamos la siguiente fuente como complemento. Fuente F. Sobre las hechiceras. Las hechiceras, sortilegas y supersticiosas daban cuenta de una autonomía que les permitió incorporar aprendizajes sobre los roles atribuidos a las mujeres y los que adquirían en sus experiencias y prácticas públicas, en las satisfacciones y frustraciones propias y ajenas, y en el reconocimiento y respeto que sus actuaciones y recomendaciones le granjearon, consiguieron en sus entornos. Profesora, muchas de estas mujeres deseaban liberarse de la autoridad y hasta el maltrato de los hombres como sus parejas, ¿no? Así es, muchas recurrían a las hechiceras para liberarse de los maltratos. Era una forma de escapar emocionalmente de la violencia, pero también le pedían a las hechiceras que cambien a sus maridos para que estos fueran más dóciles y pacíficos. Qué interesante todo lo que hemos aprendido sobre el trato a las mujeres en el Perú colonial a partir de las fuentes. Profesora, muchas cosas han cambiado, ¿no? Pero las diferencias siguen existiendo. Cada vez la mujer va conquistando más espacios para desarrollarse, sin duda, pero aún hay diferencias marcadas en la sociedad actual. Y como hemos visto hoy, eso lo venimos arrastrando desde hace siglos. Ver el pasado nos sirve para entender dónde estamos en el presente. Muy interesante, profesora. Vamos al bloque de preguntas. Hola, soy Alter de la región Piura. Tengo una duda. ¿Cómo sé que las fuentes me transmiten información confiable?
Los especialistas para interpretar la historia de la mujer en la época colonial acuden a fuentes primarias recopiladas a partir de los testimonios de las religiosas u otras fuentes, las cuales se encuentran en los legajos de los expedientes de los principales archivos, por ejemplo, en las bibliotecas nacionales o museos. Hola, soy Astrid de la región Tumbes. ¿De qué manera podemos comprender el trato que recibieron las mujeres en el pasado? La empatía histórica nos permite entender y comprender lo que sucedió en el pasado, de manera que desarrollamos una mirada reflexiva a lo que sucedió antes, sin criticar ni juzgar comportamientos. Cada suceso de nuestra historia es parte de su contexto y de su forma de pensamiento, y debemos analizarlo ubicándonos en ese tiempo, pero entendiendo, claro, que algo que es considerado normal en una época no es necesariamente bueno. Gracias, profesora Jessica, por responder a las preguntas. Espero que pueda estar con nosotros de nuevo. Cuando me necesiten, ahí estaremos. Adiós, profesora. ¡Chao! ¡Gracias! Bien, el día de hoy hemos aprendido más sobre el trato a la mujer en el Perú colonial, en relación a la vida religiosa y la hechicería. Pueden comenzar a escribir sus argumentos cuando deseen. Primero tengan a la mano un cuaderno u hojas de papel y lapicero o lápiz. Segundo, revisen los apuntes que tomaron en este programa. Finalmente, redacten argumentos basados en las fuentes analizadas en relación con la pregunta: ¿cómo fue el trato a las mujeres en el Perú colonial? Deberán incluir una reflexión sobre qué cambios y similitudes se encuentran sobre esos temas entre el Perú de aquella época y el de ahora. Recuerden que la postura es la posición que asume quien la argumenta, y que el producto de hoy servirá de insumo para el final.